La idea de este panel es que ya habiendo tenido algunas líneas de discusión sobre cómo está funcionando esta parte de generar oposición y cómo podemos articular a las diferentes izquierdas, la discusión de este panel va a ser mucho más enfocada precisamente a la forma en que debe darse esa articulación entre las diferentes izquierdas. Se ha hablado de los diferentes modelos que existen de izquierdas en el mundo, cómo Syriza logró ser gobierno, pero las dificultades que tuvo con la Unión Europea. En Portugal tenemos una coalición que ha logrado generar una unión entre la izquierda nueva, que es el bloco de izquierda, junto con la izquierda más tradicional, donde están comunistas y socialistas, y ha logrado hacer, con los socialistas en el gobierno, que tienen minoría parlamentaria, sin embargo tener mayoría parlamentaria articulando estos diferentes sectores. En el caso de Podemos, todavía está la pregunta abierta de cómo va a concluir el proceso, y como decía el alcalde Sharp, la última forma de esa articulación es el ejemplo de Labour en Gran Bretaña sobre cómo un partido tradicional logra renovarse internamente. La metodología un poco de esta conversación en torno a cómo se puede dar esta articulación entre las izquierdas va a partir con una presentación de cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar con Juan Cristóbal, en que durante 10 minutos van a poder exponer. Después vamos a tener 20 minutos de una pequeña charla para comentar entre ellos y entre ellas las diferentes apreciaciones que hagan en sus exposiciones. Y finalmente vamos a tener 15 minutos de preguntas del público. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con Juan Cristóbal. Muchas gracias, Mario. Bueno, primero que todo, bienvenido a todos los y las asistentes a este espacio de conversación, en el cual como Centro de Estudiantes de Derecho también nos hemos querido hacer parte, entendiendo que uno de los desafíos cruciales para nosotros como estudiantes de izquierda tiene que ver con precisamente debatir acerca de cuáles son los horizontes y la posibilidad que tenemos de formar nuevas articulaciones. Y precisamente este es el tema de este panel. Entonces, yo creo que este es un espacio muy fecundo, de mucha oportunidad para poder ir generando espacios de encuentro tanto entre la izquierda dentro de la nueva mayoría, que también tiene matices al interior de ella, dentro del Partido Socialista y también dentro del Frente Amplio como nuevo conglomerado político que sin duda marca un hito en la historia política de nuestro país. Y también no es casual que hoy día nosotros tengamos este espacio de conversación en la principal central de trabajadores de nuestro país, la CUT, recordando también cuál es nuestro vínculo fundamental o cuál es el sujeto fundamental al cual nosotros pretendemos abordar desde la izquierda, que es precisamente la clase trabajadora. Bueno, en mi exposición, en estos 10 minutos que voy a tener para conversar y para poder marcar un poco cuál es la posición de una generación o parte de una generación de izquierda, quiero abordar 3 puntos fundamentales. En primer lugar, hacer un análisis de lo que fue la concertación de partidos de la democracia, entendiendo que el vínculo que yo tengo con la concertación no es un vínculo emocional, como sí lo pueden entender mis padres, mis abuelos que vivieron la dictadura y que vivieron la salida democrática del régimen del terror. También en segundo lugar, entender cómo han sido los procesos de ruptura o de cuestionamiento al modelo neoliberal que tuvo el movimiento, la Revolución Pingüina el año 2006 y el movimiento estudiantil el año 2011. En tercer lugar, ver en qué medida esto influyó en la articulación de la izquierda el año 2014, particularmente dentro de la nueva mayoría, para poder finalizar con alguna reflexión que permita ir dando luces. No voy a dar respuestas certeras, porque creo que esto todavía está abierto, pero sí dar ciertas luces respecto a cómo yo encuentro que podemos ir encontrándonos como izquierda en Chile. En primer lugar, me parece importante hacer un análisis del rol que tuvo la concertación, porque pareciera ser, o lo que se ha notado en el discurso, y lo que yo converso también con muchos compañeros que no son parte de esta generación, es que el análisis de la concertación suele ser bastante simplista. O sea, muchas veces el debate se da en términos de la moralización del conflicto. Allá están los corruptos, los que se vendieron, aquellos que no hicieron nada por cambiar al país, y aquí estamos los jóvenes, los puros, los sinceros, los que queremos en cierta medida cambiar el país desde cero. Yo creo que eso es un desafío que nosotros tenemos para hacer un análisis hacia el futuro que permita entender la historia hacia atrás y cuál es el rol, las tensiones, los desafíos, las articulaciones que han tenido las distintas izquierdas en la historia de nuestro país.
En ese sentido, yo creo que lo primero que hay que entender de lo que fue la concertación de partidos por la democracia, o el análisis que hay que hacer, es que, para bien o para mal, esta ha sido la coalición más exitosa que ha tenido nuestro país en su historia reciente. Y esto lo digo porque no necesariamente por los resultados que tuvo en beneficio, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos el socialismo, sino que, en primer lugar, en términos de la transición pacífica que hubo. O sea, nosotros vemos el ejemplo de otros países de Latinoamérica en donde los procesos de salida de las dictaduras que hubo en nuestro continente no necesariamente fueron pacíficos. En segundo lugar, también los importantes cambios a la institucionalidad que se hicieron, sobre todo respecto a la ley de divorcio y la ley de filiación. Y en tercer lugar, también respecto a la articulación y la cultura política que permitió la concertación, o que trajo la concertación de partidos para la democracia para nuestro país. Insisto, aquí para bien o para mal en función de lo que nosotros consideramos como un avance sustantivo en la construcción del socialismo en Chile. Y para abordar esta cuestión, yo creo que también hay que entender que muchos argumentos existen también para ser críticos a la concertación. O sea, yo creo que aquí no basta solamente con decir que aquí hubo una profundización del modelo, sino que para mí, para responder esta pregunta, hay que hacerse dos preguntas fundamentales. Entendiendo que la política no solamente se trata de lo que nosotros queremos, de lo que deseamos, cuáles son nuestros sueños, sino que también la política se trata fundamentalmente de lo que nosotros tenemos como en la realidad. Entendiéndonos como revolucionarios precisamente porque queremos cambiar la realidad, no solamente porque queremos pensar un país distinto. Entonces, las preguntas fundamentales para mí es, en primer lugar, ¿qué es lo que hizo la concertación o qué es lo que pudo haber hecho la concertación? Y en segundo lugar, ¿en qué medida la concertación permitió que lo que se podía hacer fuera algo distinto? Respecto a la primera pregunta, yo creo que hay argumentos de ambos lados. O sea, efectivamente veníamos de un régimen del terror, todavía Augusto Pinochet fue comandante del ejército chileno, era senador vitalicio también de nuestra república. De hecho, la concertación tuvo por primera vez mayoría en el Congreso Nacional el año 2006, pero también debemos entender que efectivamente lo que hizo la concertación no fue ni siquiera mantener el modelo o seguir con el legado de la dictadura, sino que precisamente lo que hizo fue profundizar con el modelo. Y lo que nosotros lo vemos y lo analizamos, por ejemplo, en la focalización del gasto público en los sectores más empobrecidos, entendido el rol del Estado solamente como una subvención hacia los más pobres y no como un ente asegurador de derechos sociales. Y a esto me refiero, por ejemplo, o esto trae como consecuencia que por un lado tengamos hospitales para los más pobres, y por otro lado tengamos, por ejemplo, clínicas para los más ricos, los ricos entendidos como aquellos que tienen el mérito suficiente o tienen el esfuerzo suficiente para poder adquirir o acceder a esos servicios. También lo tenemos así, por ejemplo, entendiendo que hay escuelas por un lado, liceos por un lado, para aquellos que no pueden pagar la educación, y colegios para otros, los que sí pueden pagar la educación. Lo mismo también respecto, por ejemplo, al régimen previsional, respecto a la ISAPRES y también a FONASA. Entonces, yo creo que lo que hay que entender fundamentalmente y en función del tiempo es que la concertación, si bien respecto a la primera pregunta que planteé antes, fue un proceso o un proyecto que tuvo hartas victorias en lo político, fue un proyecto que se mantuvo a lo largo del tiempo durante 20 años, no así necesariamente en función de la construcción o no necesariamente en la construcción de un legado o de un proyecto histórico que fuera dirigido hacia el socialismo. Para responder la segunda pregunta respecto a la concertación es si efectivamente hizo no solamente lo que era posible dentro de ese momento histórico, sino que también qué hizo para que los límites de lo posible cambiaran. Yo creo que aquí nosotros no podemos discutir, o sea, aquí hay un elemento indiscutible. La concertación no fue capaz de correr esos límites de lo posible, precisamente porque la política de la concertación fue que los tecnócratas tuvieran una hegemonía dentro de la definición de las políticas públicas, por un lado, y que también la articulación de los movimientos sociales ya no fuera necesaria. O sea, cuando nosotros tenemos no solamente oficinas del Estado como la ANI, sino que también incluso partidos políticos que se dedican a la desarticulación de los movimientos sociales. Y yo creo que aquí un ejemplo claro es lo que pasa el año 98 en el CONFECH, en donde se divide, se parte la principal organización que tenemos como estudiantes en dos productos, que uno de los militantes de la nueva mayoría decide
dividirla es precisamente lo que muestra cuál fue la política de la concertación. Entonces, yo creo que lo que podemos criticarle a la concertación tiene que ver más con la falta de una estrategia, la construcción de mecanismos que permitieran correr los límites de lo posible. Y es por eso que yo creo que es lo relevante, tiene relevancia el movimiento estudiantil tanto el año 2006 como el año 2011, porque lo que hacen precisamente el movimiento estudiantil el año 2006 en primer lugar, con la Revolución Pingüina, el movimiento secundario, y en segundo lugar, el año 2011, es correr esos límites de lo posible. Es generar una estrategia que permita cuestionar las bases del sistema que la misma concertación había construido, que era el sistema neoliberal. Y aquí hay que tener bastante ojo, porque no necesariamente la construcción que hace el movimiento estudiantil se hace a partir de la construcción de una hegemonía de izquierda o de una identidad de izquierda, sino que lo que precisamente hace es que la ciudadanía opte por el proyecto del movimiento estudiantil sin necesariamente tener estas banderas rojas o la hoz y el martillo, sin necesariamente identificarse con el socialismo, pero sí con la crítica hacia un sistema neoliberal que había sido construida, como dije anteriormente, por esta coalición política. Lo que yo creo que hace el movimiento estudiantil, como decía anteriormente, es precisamente generar una política que las demandas de la izquierda histórica hicieran sentido en la ciudadanía. Y esto para mí es lo que permite fundamentalmente que la nueva mayoría acceda al poder. Porque cuando la izquierda se plantea, y a esto me refiero no solamente a la izquierda que está dentro de la concertación, sino que también fuera de la concertación, entendiéndose como el Partido Comunista, como también aquellos movimientos socialistas que no estaban al interior del Partido Socialista, es que se discutieran 4 tesis fundamentales para poder encontrar el camino, insisto, hacia la construcción de un sistema social y democrático de derecho. En primer lugar, una tesis, o sea, plantearse cuáles son las tesis que van a construir este camino. El primer análisis que hace esa izquierda es la vía armada. La vía armada efectivamente resulta una posibilidad para poder avanzar hacia la dirección que nosotros queremos. Bueno, evidentemente el juicio que se hace es que la vía armada no sirve, en ese momento histórico no sirve. No solamente porque la acumulación de fuerzas de la izquierda en ese momento no fuera necesaria, no fuera realmente potente, sino que también porque éticamente se había construido la idea de que el socialismo y la democracia eran caminos que iban de la mano. En segundo lugar, la generación de una desestabilización total de parte de los movimientos sociales del gobierno. Y evidentemente la conclusión también fue negativa en ese sentido, porque lo que nosotros entendíamos en ese momento histórico es que, por lo general, cuando los movimientos sociales generan una inestabilidad tal que hacen que los gobiernos caigan, precisamente quien llega al poder después de esos procesos no es precisamente la izquierda ni los sectores progresistas, sino que es precisamente el fascismo. Entonces, por un lado, la vía descartada. En tercer lugar, la generación de una tercera coalición política, o una coalición política que estuviera fuera del duopolio político, concertación derecha. Y la verdad es que la experiencia que ha tenido la izquierda durante los 20 años de concertación es que incluso en el momento en donde el duopolio político estaba más deslegitimado, que fue el año 2010, la única victoria que tuvo esa izquierda por fuera de la concertación fue un 7% con la candidatura de Arrate el año 2010. Entonces, ¿cuál es el cuarto camino que se propone esa izquierda? Es la construcción de un frente social, de un frente político que fuera capaz de ir limando, de ir generando asperezas en el sistema neoliberal. Y eso es precisamente cuál es la tesis que tiene la izquierda dentro de la mayoría en ese momento. O sea, entrar a este duopolio político para poder ir deslegitimando el sistema neoliberal y que por tanto, por ejemplo, nosotros agarramos con una de las bases del modelo que era el sistema binominal, lo cual, según mi entender, permite que posteriormente fuerzas políticas al exterior de la nueva mayoría pudieran ascender al poder, como el Frente Amplio. Entonces, me parece que este no es referente que, si bien yo creo que fue exitoso en un primer momento en cuanto a su constitución política, de hecho, la victoria de Michelle Bachelet yo creo que a todos nos resulta algo bastante sorprendente o algo que nos decía, evidentemente este país tiene una concepción de izquierda, un relato de izquierda, nos hace entender que con la victoria que tiene Sebastián Piñera el año pasado, la volatilidad de los votos de la ideología de las personas de izquierda, de la ciudadanía de nuestro país no era tal.
Entonces, a eso, sumando los errores que también propios que tiene la nueva mayoría al plantear un sistema de reforma, un proceso de reformas, pero que finalmente no lima o no hace una aspereza real al modelo neoliberal, es que yo creo que permite en cierta parte, tras los procesos de acumulación que habían tenido el Frente Amplio en las universidades, el ascenso también de una nueva izquierda política que es el Frente Amplio, que yo creo que precisamente lo que viene es hacer dinamizar la política en nuestro país. Respecto a la posibilidad entre la unidad de la izquierda, yo creo que a mí me gustaría esforzar ciertas luces respecto a esto, o sea, cómo nosotros podemos ir generando cierta vía de posibilidad que permita que los sectores críticos del Partido Socialista, junto también con el Frente Amplio, pudieran ir generando puntos de encuentro. Y en primer lugar, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que tras estas identidades que se han ido formando, por un lado las identidades del movimiento estudiantil, la identidad del movimiento de No Más AFP, también la identidad de las compañeras que hoy día están dando una lucha fundamental, cuestionando el sistema patriarcal, no están separadas. Hay algo en común que une esas luchas y que yo creo que tiene que ver precisamente con la crítica al modelo, o sea, una crítica que se hace a la mercantilización de nuestra vida. Por tanto, yo creo que una vía de posibilidad de unión entre las izquierdas es primero constituirse en función de aquello que no queremos construir, que es un modelo neoliberal. En segundo lugar, yo creo que un elemento fundamental para la construcción de una coalición política, o no necesariamente una coalición electoral, sino que un acuerdo político programático entre las izquierdas tiene que ver con la formación militante. A mí me sorprende realmente el nivel de despolitización que hoy día existe, no solamente dentro del movimiento estudiantil, sino que también dentro de los mismos partidos. O sea, yo creo que incluso dentro de los mismos partidos se responde a la misma lógica de despolitización que vemos en la sociedad, o esta lógica un poco de separación entre la ciudadanía y la cúpula, por decirlo de alguna manera, entre la clase política. Entonces yo creo que el fortalecimiento de la formación política también es algo fundamental para los desafíos. Ya para ir terminando. Formación feminista, también me parece que para mí que es un elemento central para la articulación de la izquierda, no solamente por la lucha que hoy día están dando nuestras compañeras, sino que también porque las prácticas machistas hoy día son una realidad dentro de nuestros partidos, no solamente dentro de la mayoría, sino que también dentro del mismo Frente Amplio. Cuarto lugar, yo creo que un elemento fundamental y de lo cual también se ha hablado un poco en la mañana es la defensa de la política como una herramienta de cambio del país. Yo creo que esta legitimación de la política, en general lo que hace servir es precisamente a aquellos sectores que no necesitan de la política para poder tener, que son los poderes fácticos. La ley, el derecho siempre ha sido una herramienta para que los sectores excluidos, para que los sectores oprimidos puedan defenderse de la fuerza de la facticidad entendida dentro de los poderes fácticos. Y en último lugar, ahora sí para cerrar, a mí me parece que la experiencia de la nueva mayoría nos demuestra que cualquier cambio radical al modelo neoliberal no va a ser posible solamente con pequeñas reformas, o incluso con reformas estructurales que nosotros propongamos. Cuando nosotros tenemos a un tribunal constitucional que se constituye como una tercera cámara, en donde precisamente busca que esta constitución no permita ninguna reforma estructural al neoliberalismo, es que nosotros entendemos que el orden institucional actualmente establecido no es posible, a través de ese orden institucional no es posible realizar ningún cambio fundamental. Por tanto, a mí se me parece que la generación de estos acuerdos programáticos entre los sectores de izquierda de nuestro país, que sea de un carácter neoliberal, necesariamente tiene que ir acompañado de una demanda por una nueva constitución vía asamblea constituyente, porque mientras nosotros no cambiemos este orden institucional, cualquier reforma estructural va a ser imposible en nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Y es interesante, no deja de ser interesante que desde la perspectiva de Juan Cristóbal hay un relato sobre la perspectiva histórica del movimiento estudiantil en su relación con los partidos. Nuestra siguiente intervención va a ser de parte de Paula, así que Paula, te pedimos que trates en 10 minutos de realizar tu presentación. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho a las fundaciones que organizan este encuentro, poder estar acá y poder compartir con ustedes algunas poquitas reflexiones de una conversación que se supone es muchísimo más larga. Hace unos días leía una cita en un libro de Diamela El Tit, Mano de Obra se llama el libro,
que pertenece a Sandra Cornejo, y Diamela la cita ahí en ese libro, y dice: algunas veces, por un instante, la historia debería sentir compasión y alertarnos. Me encontré con esa cita y reflexioné mucho rato en esa frase. Y pensé que es tremendamente atingente al momento que estamos viviendo, porque siempre me ha preocupado, inquietado bien profundamente que estemos plenamente conscientes de lo que significa ser protagonistas de la historia y estar a la altura de esas circunstancias. Porque yo creo que efectivamente en este caso la historia sí nos está alertando. No sé cuán compasivamente nos está alertando, pero lo está haciendo. Por eso decidí hacer una presentación quizá un poquito riesgosa, aunque no tanto por lo que escuché durante la mañana, porque hablaré de la importancia de la subjetividad, una dimensión que si bien todos nosotros habitamos, no siempre consideramos. La subjetividad de una época. Hoy es bien evidente que es tiempo más de preguntas, incluso pueden ser de provocaciones. Yo tengo bien hartas preguntas, pero tengo bien pocas respuestas. Y creo que parte importante es la humildad para decir que no tenemos esas respuestas. Mi impresión es que no estamos necesariamente dimensionando lo que está pasando en nuestra coyuntura. Sobre todo el país de arriba, ese país de la élite al cual uno también pertenece. El país de las noticias, que no dimensiona lo que está pasando allá afuera. Si bien hace mucho tiempo, ya que es posible describir, creo yo, los malestares en la cultura, para usar una frase freudiana, es notorio que ese malestar está siendo cada vez más expuesto, más radical y también más dificultoso de canalizar en las instituciones que nos hemos dado como sociedad. ¿Cuánto por un lado han cambiado los problemas y cuántos siguen siendo los mismos? Las instituciones como construcciones sociales, incluida nuestra democracia, ya no da cuenta de lo que nos está pasando. El nos que utilizo es una categoría que hace referencia a una diversidad. Es el malestar de las mujeres, el malestar de los indígenas, el malestar de la diversidad sexual, el malestar de los jóvenes, el malestar de las trabajadoras y de los trabajadores. No me atrevo a pensar, obviamente, que sea un malestar actual solamente. Es un malestar más bien permanente de quienes han sufrido la discriminación en razón de elementos constitutivos de su ser. La discriminación en relación a elementos constitutivos de la identidad. Y por lo tanto que los han vivido y sentido siempre. Sin embargo, aparece una luz hoy día. Una luz porque este malestar tiene voz. No tiene equifonía, es decir, no todas estas voces no se escuchan igual, pero al menos es una voz audible. Hoy más que antes quizás, los resultados de esa expresión, de esa voz, están por verse. Y esos resultados, en cuanto a que realmente sean liberadores de las opresiones, de los dolores, de las injusticias y de la discriminación, dependen en gran parte, y aquí voy al tema para que no se asusten, de la capacidad de la izquierda o de las izquierdas de movilizarse en torno a ellas. Es por eso que he reiterado en hartos espacios en los que he podido conversar, incluso en los medios de comunicación, la convicción de que la unidad de la izquierda es un imperativo ético. Porque, ¿qué más ético que reconocer la importancia del rol que cada uno debe jugar en el mejoramiento de la vida del otro? Es decir, creo que llega el punto en que no hay cómo eludir la responsabilidad, que de nosotros depende que menos personas sufran. Así entiendo yo la actividad política, así de sencillo y así de concreto. Es decir, cómo desde mi acción se desprende una consecuencia positiva para otras, otros y otres. Es decir, como desde mi acción se desprende, ¿no es cierto?, algo de la máxima importancia,
que no se trata solo de la acción individual, sino de la acción colectiva, de nosotros. Del mundo progresista depende que la vida de muchos seres humanos mejore. De nosotros depende que la dignidad humana de muchas personas se respete, se construya, incluso exista. Con esto conscientemente representado, es difícil dormir tranquila todas las noches. Quiero decir que el desafío de las izquierdas entonces es poder traducir la subjetividad del malestar o de los malestares y actuar políticamente para que podamos mejorar las condiciones de vida de grupos amplios de la sociedad, tal como lo decía en sus palabras recién Juan Cristóbal. Porque las personas y su subjetividad no son un recurso adicional, sino un requisito indispensable del desarrollo, dice Sergio Boissier, y aprovecho de citarlo. La subjetividad del individuo en tanto persona es la trama que nos impulsa y nos da una orientación para actuar en el mundo y se construye manejando la tensión entre ella y los sistemas económico, social y político. Es decir, el sujeto debe construirse no a costa de los sistemas, sino en concordancia con ellos. Por lo tanto, no es suficiente una política hecha de puras abstracciones, menos hecha de puros cuoteos, menos hecha de puros cálculos electorales. Entonces, ¿cuánto estas izquierdas estamos escuchando e interpretando los ciudadanos y ciudadanas de a pie? A los del recorrido de la micro del Transantiago, de la 503 o de la 505, donde, por ejemplo, hoy día la mitad de ese bus habla en creol. O en regiones, ¿cuánto sabemos de las personas de regiones? ¿Cuánto hemos escuchado qué sucede y preocupa a las personas? ¿Qué los angustia? Es, por lo tanto, necesaria una red que nos permita recoger eso. Ahí hay quizás la luz de una manera de articular estas izquierdas, el trabajo en red. La subsistencia hoy día tiene unas características distintas a las de los años 80. En el mundo del trabajo es cada vez más la calidad del trabajo, el clima de ese trabajo, las condiciones laborales e incluso la subjetividad de los y las trabajadoras en torno a la organización sindical misma. Preocupa la enfermedad, la vejez, porque ahí está en juego la dignidad. Afuera están ocurriendo lo que está ocurriendo, que es tan diverso que es difícil de imaginar y de capturar por parte de nuestros partidos. El desafío, a mi entender, es ese. Es uno, no todo, pero a mí me interesa darle un espacio en este lugar. Conocer cuáles son las demandas de hoy y eso requiere aproximarse, insisto, y conocer esas subjetividades. Una especial reflexión, creo yo, merece la expresión feminista del malestar de las mujeres en la cultura, en la sociedad y en la política. Despertarse y leer tomas feministas a mí me produce una satisfacción difícil de describir, aunque es una medida de fuerza, producto de una realidad dolorosa. La expresión pública, y esa expresión pública a mí me genera un sentimiento esperanzador. Porque a diferencia del diario de la tarde del día de ayer que dice ola feminista, yo no creo que, porque la ola viene y se va, ¿no? Yo creo que esto es un tema estructural. Por lo tanto, no se va a ir. Me comentaban también que en los barrios hay asambleas de mujeres reflexionando en torno al tema de la seguridad para nosotras en las calles. Porque ahí está concentrado el cómo vivimos nosotras el hecho de ser mujer, el habitar el espacio. Ahí está la dignidad de nosotras las mujeres en el espacio público, pero también de las pobladoras, de las trabajadoras, de las feriantes, de las estudiantes. Creo que es un tema de máxima importancia. Las mujeres tenemos que reconstruirnos como individuos o individuas frente a un modelo cultural, patriarcal y machista, y las instituciones deben responder a esas realidades con altura. Hoy no hay ninguna correspondencia entre la expresión pública de las denuncias de las mujeres y las realidades institucionales. ¿Qué decir de los medios de comunicación o de la política misma? Podríamos aprovechar la coyuntura y usar el ejemplo de una fallida actividad de un ministerio que para celebrar a las madres pretendía ver cómo podían o no ser divas o algo así. Es decir, no entendiendo absolutamente nada de lo que la época está mostrando. Por lo tanto, hay un espacio de construcción pendiente. Entonces, las izquierdas, ¿qué decimos? ¿Cómo acompañamos? ¿Qué proponemos? ¿Cómo actuamos? Ahí están los desafíos de hoy.
Para esto creo que es crucial realizar un trabajo distinto al que hemos venido haciendo. Paradojalmente no se trata de un trabajo nuevo necesariamente. Tengo un fuerte sesgo comunitario. Sigo pensando que la acción micro en redes sociales espaciales, territoriales, son la clave del bienestar socioemocional, que está también a la base de lo que hoy día todos ustedes probablemente están revisando en sus teléfonos, las redes sociales. Es el soporte existencial en la era que hoy día vivimos, pero la podemos hacer en el cara a cara. Termino al tiro. Creo que es crítico estar y habitar en estos espacios. Creo que es necesario permear los grupos humanos desde la lógica del trabajo comunitario, que encarna de manera directa valores tan fundamentales para la izquierda como la solidaridad, por ejemplo. Pero es fundamental también el proceso educativo. Es una herramienta fundamental de construcción de sujetos políticos. Finalmente, nada de esto sirve si la actividad política no se hace desde la total transparencia. No hay espacio hoy día ninguno para la opacidad. En esto no hay vuelta atrás. La coherencia y la consistencia son las exigencias para la actividad pública de hoy, y en eso también se juegan los valores de las izquierdas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu exposición. Quizás solo haciendo un breve recuento de lo que han dicho. En el caso de Juan Cristóbal, es muy interesante cómo al momento de preguntarse por la construcción de algo hoy, necesariamente uno se está preguntando por cómo está leyendo el pasado, y probablemente esa va a ser una de las cosas que vamos a discutir en la interacción. Y yo creo que la pregunta que hace Paula es clave, que apareció en algunos claroscuros de la discusión de la mañana, que es la pregunta por la construcción del sujeto o de las sujetos políticos. Entonces, ahora vamos a tratar de responder algunas de estas inquietudes y queda la palabra en manos de Miguel. Sí. Buenos días. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí, a las fundaciones, organizaciones que lo hicieron posible. Creo que es una conversación no solamente interesante, sino que necesaria. Es necesario que podamos intercambiar puntos de vista, reflexiones respecto al país en el que estamos viviendo, a la sociedad, a la política, y creo que la provocación de este panel, que tiene que ver con el nuevo escenario político y la articulación de las izquierdas, abre tres preguntas que son las tres fundamentales. Una es saber dónde estamos parados. Lo otro es saber cómo articulamos. Y lo tercero, que creo que en eso no es menor, que son las izquierdas. Y en eso tenemos que saber quiénes comparten, quiénes son parte de estas nuevas izquierdas, para salir de repente de categorías que lo que hacen es entrabar el diálogo político y social. Respecto al momento en el que estamos viviendo, yo lo primero que quisiera decir es que de repente creo que nos asfixiamos frente a los resultados electorales creyendo que esos definen el país en el que estamos. Y yo no creo que los países cambien tan rápido. Creo que a distintas comositas que se hicieron en el panel anterior de provocaciones de Mouffe o de David Harvey, yo quería agregar al surcoreano Byul Chul Han, que habla de una sociedad neoliberal donde el poder se hace invisible y donde entonces la construcción de hegemonía es mucho más difícil derribarla. Es decir, esa visión original donde el poder se ejerce por la coerción, que quizás como el tratado básico para poder vivir en sociedad, a lo que se transformó es que hoy día ya no es necesario la violencia y el poder para generar estabilidad. Al contrario, cuando hay violencia es cuando el poder se observa. Pero los códigos neoliberales en el que todos vivimos, todos los días, lo que hacen es ocultar el poder. También lo que decía Montes en la mañana, de que la política al final, bueno, quizás es una convención de una conversación de gente, personas que tienen un interés por la política, pero ¿cuánto poder hay ahí? Bueno, si queremos, y creo que ese escenario es importante tenerlo en claro si es que queremos dar una lucha, porque la estamos dando frente a un poder que muchas veces está invisible. Y creo que la segunda vuelta da cuenta de que hay y la segunda vuelta, y quizás también entre el gobierno de la presidenta Bachelet y de Piñera, es un péndulo que se va moviendo. Y lo que hizo el 2011, que fue empujar con mucha fuerza los sentidos comunes de la conversación cotidiana en una familia respecto, por ejemplo, al derecho a la educación,
Eso se corrió y permitió la pregunta de, bueno, ¿es natural que se pague por la educación? El sentido común de que hay un derecho a pagar por la educación, el derecho a pagar, cuando lo que uno paga es más bien un espacio de diferenciación y los derechos son los espacios que nos hacen comunes. Bueno, ese sentido común se corrió, el gobierno de la presidenta Bachelet impulsa un proceso de grandes reformas que parte con gran popularidad y luego hay una elección donde entre primera y segunda vuelta todos quedamos como de espaldas viendo en qué país vivimos. Yo creo que eso da cuenta de que hay un escenario en constante disputa, de que no tenemos que amilanarnos y decir estamos en el peor escenario del mundo, sino que estamos en un escenario donde estamos frente a un bloque neoliberal y también, como decía creo Jorge en el panel pasado, frente a un gobierno que tiene un proyecto histórico donde más allá de administrar, quiere profundizar también los espacios de concentración de poder y riqueza de la derecha en el país. Y en ese espacio, en ese escenario, es en el que nos tenemos que mover. Lo segundo, sobre la articulación, ¿es como un deseo o una necesidad? Yo creo que es una necesidad. No puede ser que sea como parte de la contingencia, porque es como que el folclore de la política tiene que ver como en el diálogo. El arte de la política es conversar. No, esto no tiene que ver con el folclore de la política, tiene que ver con la necesidad de articularse y construir mayorías para defender a la ciudadanía, para defender sus derechos, para defender el espacio de la política en la democracia, para devolverle poder a la gente. Y creo que la clave para poder entender ese enunciado en un sentido positivo es que no sea un chantaje, porque la necesidad de la articulación no puede ser utilizada como una condición y que trace un camino, sino que es una necesidad. Y creo que en esas condiciones es que todos quienes creemos ser parte de las izquierdas, del socialismo democrático que tenemos que temer, yo estoy totalmente de acuerdo con Paula, de la necesidad y el imperativo moral de hacerlo, de hacer ese esfuerzo. Porque si no creo que estamos fallando a nuestra tarea como actores políticos. Si lo dijera egoístamente, como Frente Amplio, si creyéramos que tenemos la fuerza suficiente para cambiar el país, bueno, el imperativo es cambiarlo. Si es que no es suficiente, entonces claro, y creo que todos debemos saber que solos no podemos. No contra este gobierno de derecha, sino no podemos generar fisuras en un bloque hegemónico que hoy día es administrado por la derecha, creo, con mucha más inteligencia y mucha más sagacidad que el primer gobierno de Piñera. Ahora, ¿quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo? En esto hay un clivaje natural que quizás que ha ordenado quiénes están de qué lado y es el mercado y el Estado. En este caso es como la izquierda y la derecha. Los partidos de izquierda y los partidos de la derecha. Y eso, claro, supone que esos partidos tengan definiciones ideológicas y programáticas o de proyecto que te ponga en el casillero, en el cuadrante de la izquierda. Pero lo que se ha señalado acá, y yo es sobre lo que quiero poner énfasis, es que ese clivaje es demasiado estrecho. El clivaje de las izquierdas hoy día tiene que ver, y ha tenido que ver, pero hoy día tenemos la oportunidad de abrazarlo y de construir una articulación entre el clivaje del machismo y el feminismo, entre el clivaje del centralismo y la descentralización, el clivaje del extractivismo y un modelo económico responsable, igualitario y sustentable. Son otros los clivajes. No es el clivaje de la izquierda y la derecha. Y en eso, la autoría, el liderazgo, quiénes son los que tienen el diálogo político, creo que tenemos que invertirlo. Tenemos que, en este caso, quienes militamos en partidos políticos, entender de que el mundo social no va a permitir una articulación que provenga de ese espacio y que invite desde ese espacio. Ese movimiento que hay que construir, que puede tener el nombre que sea, no va a ser el movimiento de una coalición, va a ser otra cosa, que puede tener una expresión electoral. Y en ese sentido, la pregunta por los pactos no puede ser más inconducente a la pregunta por la articulación de las izquierdas. Porque la diversidad y la complejidad de la sociedad en la que vivimos y la forma en que se expresan los movimientos, esto se ha señalado acá también, no ha tenido un vehículo,
una transmisión con los partidos, porque antes el Estado y la sociedad civil, antes de los 60 desde la izquierda, era uno, y luego se divorciaron. Y por tanto la forma de entendernos no puede venir, creo yo, desde los partidos, porque los partidos han fracasado en eso. Los partidos tienen que jugar un rol, pero no pueden pretender que van a encontrar las soluciones, sino que tienen que abrir los espacios de la conversación. ¿Y cómo avanzar? ¿Cómo permitir que esas identidades, los partidos, los movimientos transformadores, que podríamos decir que son partidos de izquierda, los movimientos que son los movimientos que quieren profundizar en derechos, que quieren profundizar no solamente en derechos, en derecho a bienestar, sino también en derecho a decidir, a tener poder político? ¿Cómo se ponen de acuerdo esas culturas que parecieran ser tan irreconciliables o tan distantes? Yo creo que es con mucha solidaridad en primer momento. Creo que es entendiendo de que a quien le estoy hablando no es a militantes de partidos políticos, sino que son a ciudadanos y sujetos que participan de muchos espacios de postergación, de dolor, y que son mujeres, que hoy día pueden estar paralelamente después de aquí, irse a la toma de una universidad, o que son pensionados, que después de esta organización y después de este seminario se van a ir a una reunión de Noma AFP. Somos miembros de distintas causas. Y en eso creo que el movimiento feminista que está viviendo el país abre la posibilidad de la solidaridad entre quienes nos creemos parte de este mundo de las izquierdas, que es algo que, a lo menos desde el mundo social, ha costado mucho, tener solidaridad con otras causas y no meterlas en compartimientos estancos como que este es el momento de lo estudiantil. Porque los estudiantes son mujeres, los estudiantes hay marginados, los estudiantes tienen familias que tienen pensiones indignas, pero se caracteriza como el momento estudiantil. Y en mi experiencia, al menos, cuando fui dirigente estudiantil, ¿cuánto costaba que los estudiantes saliéramos a marchar por un sindicato en particular en el puerto?